días a todos y a todas. Agradecer la presencia de todos los amigos y amigas que hoy nos están acompañando aquí, desde tanto representantes de distintas administraciones, como entidades sociales, como profesionales, todos con un papel fundamental en la lucha contra la discriminación. Como bien conocéis, la mayor parte de los presentes, el informe, como ya ha estado comentando Inmaculada, ¿no?, tiene una función prioritaria. La función prioritaria del informe es visibilizar una muestra de la lamentable realidad que sigue viviendo la comunidad gitana en el acceso al ejercicio de otros derechos. Hemos estado hablando de cómo se entrelaza la inclusión con la discriminación, y es que es totalmente real. Podemos trabajar con distintos programas de empleo, la educación, el acceso a otros bienes o servicios, pero si para ese acceso no trabajamos con contundencia la principal barrera que tiene la comunidad gitana en la actualidad, tanto en España como a nivel europeo, que es la discriminación, se nos queda cojo el trabajo. Se nos queda cojo porque se sigue produciendo este grave problema de acceso igualitario. Entonces, es una muestra de esa lamentable realidad. Pero además también es una muestra, y creo que este año tenemos un enfoque, pues desde un punto de vista, podríamos decirlo, algo más reivindicativo, ¿no?, de cuál debe ser el papel de todos y todas en la lucha contra la discriminación. Todos tenemos que apoyar con nuestro granito de arena, y creo que el informe apunta las pistas hacia dónde debemos ir en nuestro trabajo, y es lo que vamos a ir abordando a lo largo de la mañana. Quiero agradecer el que este informe es posible, en este caso gracias a 151 casos de discriminación, y detrás de esos casos de discriminación hay unas víctimas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a esas víctimas que acuden a cualquiera de nuestras sedes para compartir un incidente discriminatorio, una experiencia discriminatoria, porque compartirlo es muy complicado. Dar el paso al frente para hacer una denuncia, para hacer una queja, es muy complicado, y tenemos un grupo de víctimas, de personas que han confiado en el trabajo de la Fundación, en el trabajo del Servicio de Asistencia a Víctimas. Junto a ello, este informe no sería posible sin la colaboración que hemos tenido de todos los profesionales que han participado. Quiero agradecer a Óscar Vicario, compañero de profesión, y al cual, además, desde un punto de vista de la defensa y del derecho, pues admiro muchísimo, porque es una persona que ha llevado defensas difíciles, acusaciones muy difíciles, que además no se desmotiva a pesar de que el mundo profesional en la defensa jurídica de los delitos de odio es complicado. Ya ha estado ahí defendiendo Calki, ha estado allí con la acusación del caso Albiol, y nos ha brindado un maravilloso artículo. Igualmente a don Fernando Rey, que además de ser patrono y catedrático de Derecho Constitucional, es una persona muy implicada en la lucha contra la discriminación, y creo que desde un punto de vista académico analiza muy bien este nuevo concepto que a lo largo que después en la intervención siguiente realizará. Y a cada uno de los partidos políticos que han colaborado, cada uno de los líderes políticos han colaborado con sus propuestas en este informe, porque sí que creemos que es un papel clave, y creo que es fundamental conocer la pluralidad y la diversidad de opinión en el ámbito de la lucha contra la discriminación, porque también es importante tener en cuenta que la lucha contra la discriminación, desde un marco de la defensa de derechos fundamentales, no debe ser de un partido u otro. El trabajo no es de derechas o izquierdas, el trabajo es de un derecho fundamental, y nos tiene que quedar claro, tanto a la derecha, a la izquierda, a cualquier ideología política, que debe primar el trabajo en propuestas, acciones, incidencia, con independencia del color político. Debe haber una respuesta y una serie de acciones, y es lo que creo que vamos a abordar a lo largo de nuestra mesa de trabajo. Y junto a ello, además, pedir responsabilidad a los propios partidos políticos cuando haya cualquier líder político, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, que los hemos conocido, con mensajes racistas, xenófobos, que vulneran derechos fundamentales. Hay que tener una respuesta contundente. Y creo que eso debemos mentalizarnos muchísimo todos, se debe mentalizar muchísimo desde los propios dirigentes políticos para atajarlo, porque no debemos mostrar indolencia ante el racismo. Y cuando un responsable público tiene un discurso que puede poner
en peligro la defensa de un derecho fundamental y además con todo lo que lleva el papel de un responsable político a nivel de la concienciación y la visibilidad social, creo que nos queda bastante camino por recorrer y hay personas dentro de los propios partidos implicadas en esta materia y queremos trabajar en alianza. Sin más, vamos a continuar un poco. Mi compañera Mari Carmen va a exponer cuáles son, pues un poco estos datos desagregados, que hay tan poquitos datos, ya lo sabéis, tanto a nivel estatal como europeo. La ausencia de datos, como muchas veces hemos comentado, ¿no?, visibiliza el grave problema al que nos enfrentamos, no justamente el que no haya discriminación, sino es un problema tan grave que tenemos ausencia de datos, ausencia de denuncias, ¿no? Entonces, queremos con esta muestra gráfica que ahora mi compañera va a presentar, un poco visibilizar cuáles son los ámbitos de la discriminación y los casos que hemos registrado. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho mi compañera Sara, bueno, se ha dicho aquí anteriormente, los datos que recoge este informe 151 solo son una muestra de la discriminación cotidiana que sufrimos los gitanos diariamente. Evidentemente, estos no son todos los casos porque, como ya sabéis, continuamos con el bajo nivel informativo y de comprensión. Muchas personas todavía no se sienten como víctimas de discriminación, es decir, y eso también es un problema a la hora de la denuncia. Os voy a presentar los datos desglosados, ¿vale?, por ámbito. Y bueno, aquí os muestra un poco el porcentaje de los mismos, ¿vale? Bueno, como otros años vemos que los medios de comunicación es el ámbito donde recogemos más casos y lamentablemente tenemos que apuntar que la defensa y el asesoramiento, el seguimiento de estos casos es bastante dificultoso porque, como ya sabéis, en la mayoría de casos no contamos ni con la herramienta ni con los mecanismos de actuación eficaces, ¿no? Por lo menos los eficaces que necesitaríamos para abordar estos casos. También otro problema importante que tenemos es que, en relación a los casos recogidos en medios de comunicación, es que la difusión es tan grande que el perjuicio y la imagen de la comunidad gitana perdura en el tiempo y también en el espacio casi. Bueno, comentaros que los ámbitos más comunes en donde hemos recogido casos, como veis aquí, pues en el ámbito de la educación. Antes se ha comentado que las situaciones educativas que más recogemos casos tienen que ver pues, con la segregación escolar, tiene que ver con comentarios en el aula, en las aulas, no solo de profesorado, sino también de alumnos que de alguna manera directa pues propinan comentarios discriminatorios hacia alumnos gitanos. En el ámbito de acceso a bienes y servicios también son bastantes casos los que hemos recogido y tiene que ver con, en la mayoría de casos, con personas jóvenes que tienen impedida, encuentran con impedimento el acceso a determinados locales de ocio por el simple hecho de ser gitano. También destacar que en empleo y en vivienda igualmente derechos básicos, pues encontramos que sobre todo la población joven, que ya veremos el perfil de las víctimas, pues encontramos con situaciones discriminatorias en estos ámbitos, principalmente pues por el hecho, como decía, de ser gitano, ¿no?, que limita el derecho a un empleo. ¿Por qué presentamos los datos desglosados? Es muy importante, además de visibilizar, como sabéis, como ya se ha dicho aquí más de una vez, la discriminación que existe hacia la comunidad gitana, pero también es importante saber el perfil de las víctimas. Más que nada también para saber cómo tenemos que actuar, a qué personas dirigir nuestras distintas acciones
y evidentemente también para mejorar nuestra metodología en cuanto al asesoramiento y registro de los casos. De estos 151 casos, bueno, diferenciamos entre el número de casos con personas identificadas, ¿vale? Identificadas, como decía Sara, pues la verdad es que tenemos que agradecer a aquellas personas que vienen a nuestras sedes y pues nos informan, nos comentan la situación discriminatoria de la que han sido víctimas. Luego también recogemos numerosos casos que afectan a la comunidad gitana, en este caso han sido 56 casos. Y por otro lado, recogemos también los casos que afectan a un número indeterminado de personas. Y aquí incluimos a personas gitanas y a personas de otras minorías étnicas, ¿vale? En cuanto al sexo de las víctimas, igualmente, como veis, como se puede apreciar, la diferencia no es casi, no sé, el porcentaje entre hombres y mujeres es el mismo. Después de 10 años prácticamente sigue igual, es decir, y esto que nos dice que tanto el hombre y las mujeres gitanas, en este caso, la mayoría, pues sufren discriminación en la misma proporción. También, bueno, además del sexo de las víctimas, hacemos un análisis de las edades de las víctimas. Es importante porque así podemos, como decía, conocer y además de a quién dirigir nuestras distintas acciones, también proponer mecanismos no solo de asesoramiento, sino también de defensa a estos colectivos. Como podéis apreciar, las víctimas, o sea, la edad de las víctimas, la mayoría de los casos está entre 16 y 45 años. Casi el 77% de las víctimas, pues estamos hablando de personas jóvenes. Imaginaros lo que eso supone, ¿no? La limitación del acceso de personas jóvenes al empleo, a la educación, acceso a bienes y servicios. En general creemos que es un bloque bastante importante y que hay que tenerlo en cuenta. También hemos querido recoger ya, pues bueno, celebrando un poco el aniversario, como se decía aquí, del área y ahora Departamento de Igualdad. Pues bueno, hemos querido recoger también los casos de esta década y como podéis apreciar no existen mayores diferencias con respecto al informe anual, es decir, vemos que los ámbitos en donde se produce la discriminación perduran y yo creo que eso es el dato más a destacar, es decir, que después de 10 años seguimos recogiendo casos en los distintos ámbitos y es preocupante, ¿no?, que siga esta línea, que no merme. Aquí, bueno, como se puede apreciar, lo hemos desglosado por ámbito y bueno, ahí tenéis una muestra de los casos recogidos en estos 10 años. Que como os decía, pues esto quiere decir que bueno, que tenemos que seguir trabajando en la misma línea y que es súper importante también visibilizar los datos para además de mejorar nuestra metodología y nuestras acciones, pues bueno, seguir trabajando en acciones de sensibilización, que es muy importante pues, para que esto los distintos agentes profesionales y los distintos colectivos pues podamos mirar de otra manera a la comunidad gitana. Bueno, esto es, ¿vale? Estos son los datos y
vamos a continuar según programa un poco. Anteriormente ha mencionado Isidro, Castellar y Estepa, ¿no? Como dos casos que hemos tenido este verano, lamentables casos, y sí que os quería acercar un poco, junto a las conclusiones, al aterrizaje de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el rechazo que padecen los gitanos y las gitanas, que podría ser considerado un delito de odio, aquellos que no, que son actos de discriminación, que no creo que sean constitutivos de delito, pero sí constituyen otro tipo de infracción. Entonces, nos movemos en una diversa realidad, ¿no? Cuando abordamos la lucha contra la discriminación de la comunidad gitana. En dos pueblos de Andalucía, como ya habréis conocido a través de los medios de comunicación en verano, pues lo que sucedió es que ante incidentes, algún incidente algún tipo de lesión en alguna vivienda, algún tipo de disputa, lo que sucedió es que hubo una reacción por parte de los vecinos, de la ciudadanía, de esos pueblos, de tomarse la justicia por su mano, convocar una serie de manifestaciones racistas, organizadas a través de WhatsApp, organizadas a través de Internet, manifestaciones que no fueron autorizadas por parte de las delegaciones de gobierno y que acabaron en una agresión y en una violencia en contra de diversas familias gitanas de esta población, ¿no? Cuando decimos esto, ¿en qué se tradujo, ¿no? He intentado recuperar un poco visualmente de qué estamos hablando, ¿no? Castellar y Estepa son, digamos, como una punta de iceberg que tenemos que frenar totalmente en nuestro país, porque ya estamos en la parte de la violencia y del odio extremo, ¿no? Lo que sucedió fueron las imágenes un poco que os he intentado rescatar, y los resultados fueron estos, ¿no? Por un lado, la parte de reflexión a la que este tipo de sucesos nos lleva es que incluso en determinados comentarios que a veces he escuchado de algunas instituciones a las que nos hemos dirigido cuando hemos tenido conocimiento de estos casos, y hemos trabajado de manera organizada con las entidades sociales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, nos hemos agrupado abogados gitanos y gitanas del territorio para hacer un análisis de la situación, y nos hemos dirigido a las fiscalías de delito de discriminación, a quienes hemos notificado el asunto, les hemos informado y se ha iniciado un trabajo de colaboración. También nos hemos dirigido a las defensorías del pueblo. Me sorprende la respuesta de alguna defensoría del pueblo, si os soy sincera, porque, y es aquí donde viene mi valoración, parece incluso que se justifica que podría ser que determinadas familias gitanas se merezcan esto. Yo, en el ámbito penal, cuando atiendo a cualquier detenido por cualquier cuestión que puede ser un presunto culpable de una lesión, de una agresión, hay personas que son presuntos delincuentes, pero existe un sistema jurídico para actuar, y actuar garantizando una serie de derechos, porque una persona que es presuntamente delincuente también tiene derechos. Entonces, cuando estamos hablando de que un presunto delincuente puede ser un gitano o una gitana que ha o provocado un robo, que ha tenido una disputa, parece que esta reacción de quemar las viviendas, de ir y tirar y agredir junto a las viviendas sabiendo que ahí viven familias, podría incluso estar justificada. Entre comillas os lanzo, algo habrán hecho estos gitanos, estas gitanas para merecerse esto. Y este discurso no es un discurso que yo esté reflexionando porque sí, es que lo he leído. Entre líneas he leído respuestas de este tipo. Cuando leo respuestas de este tipo y suceden hechos como los que estamos viendo y veo una escasa respuesta, no veo clamor social real. No veo que nadie salga, no veo ni a representantes públicos, ni a administraciones, ni a líderes en defensa de derechos humanos, veo poco. A veces yo incluso me cuestiono, ¿pasaría lo mismo si fuese otro grupo de población? ¿Qué es lo que pasa con la causa gitana cuando hablamos del rechazo? Y por eso creo que la lanzadilla es hacia dónde debemos ir en esto. Porque creo que debemos ir unidos, gitanos y no gitanos, administraciones y sociedad.
No podemos permitir ni que a gitanos, ni que a personas de color, ni que cualquier otro grupo de población, por la circunstancia que sea, se permita agredir directamente y lesionar directamente los derechos de las personas. Y que no haya clamor social. Porque si sale este asunto en un medio de comunicación y no hay clamor social, educamos a la ciudadanía en indolencia y en permisividad cuando estamos agrediendo los derechos de las personas gitanas. Y he aquí enlazando con todo lo que es el racismo, lo que es la imagen social de los gitanos y la indolencia ante las situaciones de discriminación. Entonces, digamos que son un poco las reflexiones que creo que son el foco de hacia dónde debemos intervenir con este tipo de sucesos. Si alguien luego a las preguntas que he lanzado en reflexión tiene alguna consideración, pero las he lanzado porque creo que es importante que todos y todas las pensemos. Las conclusiones del informe, porque claro, el caso este de Castellar, sí que comentaros que junto a este tipo de reflexiones, en la actualidad, el momento procesal en el que se encuentra, nos ha brindado el trabajar de una manera en alianza. Agradezco además muchísimo en el que la voz del Consejo Estatal del Pueblo Gitano esté unida y trabajando en litigios estratégicos como ahora estamos haciendo el caso Castellar. Pero una voz unida y trabajando en coordinación con este servicio de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación y además pues, desde un punto de vista de la defensa de litigios estratégicos. Sí también, y a Óscar además puede ser que esto le interese, es que la puesta de instrucción del asunto lo que en un principio hacía era archivar el caso Castellar. Por eso así lanzo también hacia dónde deberíamos intervenir. Las personas de Castellar eran unas personas pobres, o sea, personas pobres, pero no eran unas personas malas, no eran delincuentes habituales. Para que sepamos el foco de hacia quién nos dirigimos. Tuvimos una intervención donde sí que hubo unas agresiones, unas lesiones en una vivienda y automáticamente el sistema jurídico se activó. Se celebró un juicio rápido y las personas gitanas que eran culpables de determinados hechos tuvieron su sentencia y estuvo el asunto zanjado. Pero cuando estas personas gitanas denunciaron la vulneración de sus derechos, ¿qué es lo que sucedió? Pues que no había suficientes indicios y de momento se archivó. Es ahí cuando vimos el archivo que nos dice mucho hacia dónde iba la posible defensa del asunto, donde se pensó desde las propias entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano que era necesario hacer una acusación popular de este caso para tener más fuerza y pedir auxilio, ayuda y el desarrollo de las acciones que considerase oportunas a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. Se ha reabierto el caso, están diligencias previas y continuaremos trabajando el asunto en alianza, ¿no? Este es el momento actual del caso Castellar. Las conclusiones del informe, así un poco pasando de lo que han sido estos casos y las imágenes que os he proyectado, a cuál es la conclusión del trabajo. Avance en la lucha contra la discriminación ha habido, porque se habla de lucha contra la discriminación y se habla de metodología para identificar los casos de discriminación. Se han iniciado formaciones especializadas, protocolos especializados, cuerpos profesionales desde policiales a fiscalías en este ámbito del trabajo. O sea, avances hay, herramientas igualmente. Ha habido algunos litigios estratégicos, con mejores o no. El que se hayan sentado determinadas personas en un banquillo es un avance, porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Otra cosa es que luego nuestro resultado, pues a lo mejor no sea el que esperamos, pero es un avance. Ahora tenemos una serie de retos pendientes. Ojalá estuviésemos en un punto de decir, pues ya no es necesario abordar la lucha contra la discriminación, pero la realidad es otra. Porque el rechazo hacia los gitanos y las gitanas, como os he dicho, pues se sigue manteniendo, ¿no? Es una constante. Seguimos el grupo más estigmatizado, con muy mala imagen social, pero ¿qué podemos además destacar? Que estamos en un momento en que ahora los reality, determinados programas, pues eso, cuando te tiran abajo tanto trabajo, e incluso cuando ves que salen este tipo de programas, lo que antes os he dicho, vemos poca repulsa social. O sea, que los gitanos, que basta ya, o sea, que es que los gitanos no son ignorantes, los gitanos no son vagos, no son maleantes, no son... Ya está bien de identificar a la comunidad gitana con esto. Que la mujer gitana no se dedica solo a estar en casa y ya está.
que hay muchas mujeres gitanas que además de estar en casa son profesionales, son autónomas, llevan una vida muy normalizada, que se vea la realidad de los gitanos y las gitanas. O sea, esa realidad que además es la mayoritaria, que no estamos ni en situaciones marginales ni en situaciones de artisteo, como a veces se dice, no la ve la sociedad. Pero es que incluso todos estos programas hacen el foco hacia estos dos polos. Y es hacia donde pues, debemos trabajar, vamos a seguir trabajando en las entidades, vamos a mostrar repulsa. Pero creo que la repulsa la debemos mostrar las entidades gitanas y la sociedad, y todos aquellos que están implicados en esta causa. No hay que contribuir a esto, si no nos parece bien hay que decirlo. En las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en discursos públicos, cada uno tenemos un canal guiable para mostrar el rechazo. Y creo que es lo que debemos hacer. Y así contribuiremos a que esta imagen social de la comunidad gitana no se difunda. La falta de aplicación de la legislación. Yo, dentro de mis avances, considero que las fiscalías es del mayor avance que ha habido en nuestro país. O sea, tener 50 fiscalías, pero no solo en nuestro país, a nivel europeo, no existe este servicio. Entonces, yo creo que es un importante avance, se tiene que visibilizar muchísimo, es importante que las fiscalías se conozcan, a lo mejor no se conocen lo suficiente, tenemos que contribuir a ello y trabajar en la línea de defensa. Pero ¿y qué pasa con todo aquello que no está enfocado desde un punto de vista de la discriminación y la constitución de delitos? ¿Qué pasa con las infracciones que no constituyen un delito? Igualmente tenemos que llevar un foco de trabajo hacia esta línea, porque no puede ser que determinadas conductas no estén de ninguna forma estén sancionadas. Porque es lo mismo, es la concienciación. Y no es que yo esté a favor de las sanciones, pero es que hay que corregir comportamientos. Y no se puede permitir que la gente insulte, que diga, entre comillas, gitano de mierda, moro de mierda, que agredan en una calle, que agredan un cajero, que no llegue a ser una constitución de un delito porque las lesiones son mínimas. A lo mejor incluso pueden ser faltas o que pueden ser otro tipo de conductas y que no haya ningún tipo de procedimiento que diga esto no está permitido. Porque si dan una patada a una papelera por la calle, que es que me sorprende, te ponen una multa y me parece muy bien porque no es un comportamiento cívico, porque a este tipo de comportamientos se permiten. Porque una discoteca que no deja entrar un grupo de mujeres gitanas porque quieren celebrar un cumpleaños, no se cierra la discoteca, una temporada no se le suspende, no se le pone una multa. Entonces voy, que creo que la falta de aplicación de la legislación, y no solo penal, sino desde un punto de vista también administrativo y en otros órdenes constitucionales son necesarios. Por todo esto que falta, nos viene lo siguiente de que las víctimas no denuncian. Claro, pues es que hay tantísima traba, desde un punto de vista profesional dices, si una persona que denuncia, con todo lo que cuesta denunciar, exteriorizar tu rechazo, porque es muy desagradable exteriorizar, es decir, no, una chica joven, no, es que yo he ido y por ser gitana no me han dejado entrar a una piscina, o no me han dejado, me he dado cuenta que he entregado mi currículum y que lo han tirado a la papelera, y no me han llamado. Y una amiga mía que no era gitana, luego resulta que entregó el currículum y le han llamado para la entrevista. La discriminación del día a día. Si no hay respuestas efectivas, pues claro, por un lado se entra en una rueda de desconfianza, en una rueda de no, de asimilar, pues que yo tengo que vivir con esto, y es muy lamentable decir esto. O sea, asimilar que yo tengo que vivir con el rechazo cotidiano, es que es muy triste, pero el rechazo cotidiano que me impide una vida digna. Porque es un rechazo cotidiano en la educación, un rechazo cotidiano en un servicio. El ir a un centro comercial y que las mujeres gitanas tengan la segureta detrás, porque presuntamente van a robar. Es que vivir con eso, tengo que asimilar que tengo que vivir con ese comportamiento. O sea, esta es la realidad de la discriminación en nuestro país. En este país que todo funciona muy bien, pero a nivel de lucha contra la discriminación nos queda muchísimo camino por recorrer. Y creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un montón de herramientas para esto mejorarlo. Y las víctimas nos necesitan. El servicio de asistencia a víctimas es una buena iniciativa. Tenemos que aunar y estar más cerca de las víctimas y mejorar el trabajo. Informarles de los derechos, pero además también ofrecerles una respuesta más ágil, más eficiente, y para eso debemos trabajar las ONGs y también el resto de grupos profesionales. La parte de la administración que corresponde también debe funcionar, porque por mucho que funcionemos las ONGs o determinados, tenemos que funcionar todos en cadena. Yo además siempre digo, el trabajo coordinado
¿Hacia dónde debemos ir? Es que la violencia de género creo que ha sido uno de los mejores modelos donde nos podemos reflejar, porque además tiene todas las patas del trabajo. Tiene la parte de la sensibilización. Anteriormente muchas mujeres que lamentablemente eran víctimas de violencia de género no estaban sensibilizadas o incluso veían de una manera asimilada esa lesión, pero no lo denunciaban. Pero hubo muy buenas campañas de choque que lideró nuestro Estado, para mostrar que esto no lo debían aguantar. Y junto a ese tipo de campañas ha habido un procedimiento muy ágil, coordinados fiscalías, colegios de abogados, entidades que trabajan junto a las víctimas, y creo que es ahí hacia donde vamos. Pero lo que yo ahí veo, que no sé, el procedimiento no es muy perfecto, si me pusiese a analizar un poco el procedimiento, seguramente ahora os diría con que no estoy conforme, pero no me voy a meter en eso. Es que a nivel procesal veo que la víctima tiene la garantía y la protección que merece, con los distintos grupos profesionales activados, porque recibimos las llamadas tanto los abogados que están de guardia, como las fiscalías, como el juzgado especializado en violencia de género, y creo que es la clave del trabajo en la defensa de la lucha contra la discriminación. Y no es costoso, es cuestión de coordinar mejor nuestro trabajo. Únicamente seguir pidiendo es eso, las respuestas ante el antigitanismo, que os he mostrado que el antigitanismo se refleja en esto. Esto es lo que ha pasado en Francia este año, esto es lo que ha estado pasando con las expulsiones masivas de gitanos y gitanas, y clamor europeo ha habido poco. Y esta es la realidad a la que nos estamos refiriendo. Esta es la realidad a la que nos referimos en España, porque hay páginas web con Muerta a los Gitanos, por ejemplo. Igualmente tenemos discriminación, no vamos hacia el odio, sino hacia la discriminación. La acepción de gitano y gitana en la RAE. O sea, el mundo de la discriminación junto al mundo del odio es muy amplio y muy diverso. Las respuestas todavía son débiles en determinadas ocasiones, y tanto las instituciones estatales como las europeas, como todos los profesionales que estamos implicados en esto, debemos alzar muchísimo más la voz en la lucha contra la discriminación. Yo os quiero agradecer porque sé que la mayor parte de las personas que estáis aquí estáis implicados con esta causa. El trabajo que nosotros desarrollamos desde el departamento no sería viable si no contáramos con la alianza de las administraciones, de los servicios, de las ONGs, compañeros y compañeras, de los policías que están sensibilizados, de todos vosotros y vosotras. Creo que debemos ir ampliando cada vez más nuestro círculo, este círculo que ahora parece pequeño, ir trabajando, ir reclamando. Y hoy además es una gran oportunidad porque contamos con una mesa que creo que a continuación, después de la intervención de Fernando, nos va a nutrir mucho, porque los líderes políticos, los representantes políticos en esta materia tienen un papel muy importante. Y creo que es de los aliados que en estos momentos, y en el momento además en el que nos encontramos de programa electoral, pues nos pueden ayudar bastante con esas propuestas, con esas acciones, con esa visibilidad pública. Es un canal fundamental para que nuestro flujo de trabajo pues realmente vaya avanzando, ¿no? Entonces, agradeceros el trabajo y continuaremos la mañana. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna reflexión, si os podemos dejar un momentito. Carmen, Oscar y Elvira. Muy bien. ¿Empezamos? ¿Carmen? Sí. Hola, Carmen Santiago. Simplemente quería aclarar que por nuestra parte hemos recibido una total de su colaboración por parte del Defensor del Pueblo, para que no se interpreten mis palabras, Sara, y para evitar un poco muchas las generalizaciones, pues yo quería destacar la labor del Defensor del Pueblo a nivel nacional, tanto en el caso Castellar, que tiene una denuncia abierta, en el tema de segregación escolar que hemos denunciado, en el tema de la RAE y también con Palabra de Gitano. Yo creo que están actuando pues, de una forma muy activa y que en todo momento colaboran con nosotros. No sé si tú quieres aclarar. No, es que no fue el Defensor del Pueblo estatal, o sea, con la Defensoría del Pueblo estatal el trabajo, no se sabe ni de Elena, el trabajo es con Elena.
el trabajo es muy bueno, además Elena es muy buena en esta materia y muy reivindicativa y muy implicada con la lucha contra la discriminación. Cuando me refería al asunto de alguna defensoría, me refería más al ámbito andaluz, con alguna respuesta. Aquí está nuestro responsable territorial de Andalucía, con alguna respuesta concreta que nos sorprendió pues de alguna manera con algo de falta de implicación en el trabajo, para nada. En cambio, el modelo con el que estamos trabajando, la relación con la Defensoría del Pueblo a nivel estatal es otro. Esto es de verdad que me parecía importante matizar eso. Muy bien. ¿Oscar? Sí, Sara, te quería preguntar, ¿te refieres a rescatar la ley de igualdad de trato o una ley similar? ¿Te refieres a esto? Dando competencias y potestad sancionadora del pueblo a otro organismo. Eso. Podría ser el rescate de, además tenemos ahí por ahí también a Fernando, podría ser que rescatáramos esa propuesta de ley. Además contamos con Pedro Cerolo, con quien tuvimos bastantes conversaciones acerca de esta propuesta de ley. Podría ser. Yo creo que se necesita un organismo y que se delegue en un organismo determinado procedimiento administrativo ágil y que se sancione. Pero en lugar de tenerlo ahora tan desgranado que nos está llevando a que nadie aplica realmente nada, el que si hubiese una figura como la que contemplaba la Ley Integral de Igualdad, además con un planteamiento integral que abordase esta lucha. Me parecería sería una buena opción. Sí, bueno, pues agradecer tus palabras, Sara, y simplemente y muy brevemente un par de cosas. Me preocupa lo que dices de la falta de visibilidad de las fiscalías de odio, pero es cierto, o sea, tienes razón. Yo de alguna forma quisiera decir dos cosas. Una, que hemos nacido hace un año solamente y que hemos nacido en plena crisis económica y con todos los inconvenientes que conlleva la crisis económica de falta de medios materiales, de falta de medios personales. Pero no obstante hay mucha ilusión. Me refiero al nacimiento de la red, ya había servicios como el de Barcelona hace años, pero me refiero a la Red Nacional de Servicios de Crímenes. Y yo creo que es importante que en esa labor de visibilización hagáis vosotros también vuestro papel. Cuando digo vosotros, digo todos los que estáis aquí, porque sabéis que estamos aquí. Es decir, nos hemos reunido nosotros, nos hemos reunido con asociaciones de gays y lesbianas, nos hemos reunido con las asociaciones que defienden a los sin techo, es decir, nos vamos reuniendo con distintos colectivos, tenemos relaciones constantes con la Dirección de Igualdad, tenemos también con el OBERASE, es decir, nosotros nos vamos extendiendo, pero también es necesario que por parte de todo lo que es, digamos, o bien el resto de la administración o la sociedad civil, pues que también haya un acercamiento hacia nosotros. Nosotros cuando nos habéis mandado denuncias, comentarios, pues los hemos estudiado, los hemos analizado y hemos trabajado sobre ellos. Es decir, queremos ir construyendo ese camino, ¿no? Y hay algo que también es una primera idea, es decir, que estamos aquí para hacer nuestro trabajo, o sea, que estamos abiertos a que vengáis, efectivamente, a traernos vuestros problemas y vuestras denuncias o vuestras sugerencias. Y otro tema que quería tocar, que enlaza con este, porque puede ser un toque de atención de que a lo mejor hay cosas que no estamos viendo bien. Comentabas tú antes algo que también me ha preocupado, Sara. Es que claro, si a lo mejor agreden a uno y eso no causa una lesión, pues no es nada, ¿no? Es un delito o una falta. En toda agresión física es un hecho ilícito, puede ser una falta. Pero además no nos olvidemos que determinados tratos hacia las personas, aunque no causen un daño, una lesión física, son daños contra la integridad moral de esas personas. Y tenemos un delito contra la integridad moral también. Determinados tipos de comportamientos pueden canalizarse por ahí. No es tampoco exacto que el negar a determinadas personas el acceso a un servicio público-privado, a un bar, a una discoteca, a un restaurante, no sea delictivo. Puede ser delictivo, porque hay un delito de denegación de prestaciones públicas. Hay que trabajarlo. En definitiva, no vamos a descartar de entrada esto no es posible perseguirlo. Efectivamente hay cosas que no son típicas, como decimos nosotros, no se encajan en tipos penales, pero hay otras que sí. Pero claro, hay que denunciarlas para que nosotros podamos tener conocimiento de ello y podamos. En definitiva, lo único que hay que hacer es decir eso, que estamos al servicio de los ciudadanos
y en este área concreta al servicio de aquellos colectivos que están en situación de discriminación, que siempre nos vais a encontrar ahí. Nada más. A ver, ahora ya sí que ya no sé lo primero, sé que he intentado seguir Vladimir, entonces Vladimir, Alfonso y Carmen. Y por cuestiones temporales son las 3 últimas palabras que doy. ¿De acuerdo? Vladimir. Bueno, mi nombre es Vladimir de la Asociación Rumiñahui. También creo que en esta línea que tú has ido planteando, Sara, la situación de los migrantes. ¿Qué pasa con los irregulares? Por ejemplo, tú planteas allí la denuncia, pero los irregulares sabemos que no pueden denunciarlo porque enseguida se les incóe el expediente de expulsión. Y ahí creo que el Consejo y toda la administración tenemos una gran tarea en reformar ese artículo para que no se incoe ese expediente de expulsión, porque ese es un freno a la hora de la denuncia de las personas que han sufrido, han vivido situaciones de racismo, ¿no? Yo creo que ahí, y lo que hemos dicho en el Consejo, o sea, que la norma que tenemos, que hagamos el esfuerzo de cumplirla, y entonces allí sí instar, y me parece que es un elemento muy importante que desde Rumiñahui y desde las organizaciones también que nos compete el trabajar en conjunto con todas, ir a esa situación a que obviamente todo el mundo estamos diciendo que denuncien los compañeros gitanos, que denuncien los migrantes, pero si es que no hay una situación de credibilidad a esas personas, no. Y otro tema, la sensibilización a la sociedad es vital. El otro día, después de lo que pasó en el caso del policía que murió en Embajadores, sentado en el metro, escuchaba a 2 personas decir, es que claro, este chico de 28 años que ha muerto, es que el tío ese tenía todo y era inmigrante. Entonces, claro, ahí hay una situación, lo que ya nos dirá luego nuestro amigo Fernando, ese racismo líquido que hay que trabajarlo. Y como lo dice aquí, nosotros lo hemos venido diciendo, si el enfermo no reconoce que está enfermo, nunca se podrá sanar, nunca podremos poner las medicinas para que se sane. Gracias. Sí, soy Mariano González, de Unión Romana en Madrid, y Gitanos también de Madrid. A ver, tú antes hablabas de las alianzas como buena cosa, en positivo. Es una pequeña reflexión o propuesta. Creo que en este caso vosotros, todas las organizaciones, precisamente porque esas alianzas son muy importantes, creemos que si desde las organizaciones gitanas que trabajamos con gitanos, si no estamos coordinados a nivel autonómico, a nivel local, muy poco podremos conseguir. Punto número 1. Por lo cual, que esas mismas alianzas que se han producido en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano se hagan a nivel autonómico y a nivel local. Punto número 2. Por otro lado, creo pues que evidentemente ahora está muy de moda. Yo cuando veía las imágenes de Francia, que son comunicados, no vale con comunicados de prensa, tenemos que echarnos a la calle, sea así Marías Blancas, que ahora está muy de moda. Creo que si los gitanos o desde las organizaciones gitanas nos empezamos a movilizarnos, obviamente la sociedad civil estará con nosotros, porque no nos podemos permitir monopolios ni trabajos de despachos sobre estos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Carmen? Sí, era un poco aquí con las palabras de la fiscal, de doña Elvira, quería insistir en que la discriminación es un problema de todos, no es un problema solo de los gitanos. En España hay discriminación, no somos los gitanos los que tenemos que dar nosotros solo respuestas, sino que, que tenía que ser la sociedad en general. Pero sí es muy importante este trabajo de coordinación con la Fiscalía, y de hecho, tú, Sara, sabes, y algunos de los compañeros que estéis aquí, que si el caso de Castellar hoy es vivo, es porque presentamos la denuncia a la Fiscalía de Jaén, y que la Fiscalía fue la que dictó un decreto para que salieran esas diligencias. Pero nos falta, digamos, un pie del banco, y es que no tenemos asistencia jurídica. Las víctimas de los delitos de discriminación siguen sin tener asistencia jurídica, y eso es algo que está desde las directivas del 2000, han pasado 14-15 años y seguimos sin asistencia jurídica. Y lo que no puede ser es que mañana hay una declaración en Castellar que declaran a la Guardia Civil y que yo tenga que coger mi coche de forma privada para ir mañana a interrogar a estas personas para que ese caso siga adelante. Eso es lo que no puede ser, y eso es lo que tenemos que, que presionar para que cambie, pedir a las instituciones y a los políticos
que solucionen esta cuestión. Solo eso. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Si queréis pasaremos ya a continuar con la siguiente intervención. En este caso, pues, continuamos con Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional, nos va a explicar el concepto de racismo ligero.